Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y no estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vinos semiseco, 3 cosechas. No vas a poder vivir de eso. Ajá, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pues, ¿no? O sea, Claro. no puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No, puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esta chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Bajo la Luna. Es un capítulo más, un episodio más con un amigo aquí que se llama Chava. El Chava, cantante de reggaetón, de música urbana. Vamos a saber un poco más acerca de su vida, presentaciones y un poco más acerca de él. Así que sin más empezamos el episodio del día de hoy y arrancamos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermano. Aquí, tranquilo. Preséntate por favor para que la gente te conozca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David, pero mi nombre artístico es El Chava. Me pueden encontrar en redes como El Chava Oficial. Le meto al género urbano, soy peruano. Tengo mucha música que les puede gustar y todo eso. Así que no duden en entrar A las redes A mi sociales. Sí. Para que vean tu contenido, Sí. vean la música que haces, Claro, sí. tus videoclips, porque tienes algunos. Sí, tengo ahí unos cuantos videoclips y estoy pensando también hacer más para poder lanzar un EP que estoy trabajando de cumbia urbana. Un EP Sí, es una fusión que quiero hacer, ¿no? entre reggaetón, Reggaetón, ¿no? Y sus toques de cumbia. o sea, algo un poco más bailable. Ujú, sí, claro, porque quería identificarme, ¿no? A veces me vacilo el reggaetón o el reggae también, pero quería fusionar un poquito como que el sabor peruano, pues, lo oriundo de aquí, el que es la cumbia, ¿no? Y dime, Se ¿es muy, mueve. es muy complejo actualmente hacer un EP? Un EP, más que nada, si lo quieres hacer bien trabajado, ¿no? O sea, algo de calidad que demuestre tu profesión y que a dónde apuntas y que apuntas de verdad, pues te sale. Y sí, es más que nada en el sentido del dinero, te puede frenar, pero sí puedes trabajar desde algo módico hasta algo Muy elevado. muy elevado. ¿Y cuánto es el valor de un EP actualmente en el mercado? Va a depender también. Un EP se dice cuando son de 5 a 6 canciones. Ajá. ¿no? Y cada canción depende realmente qué inversión le tengas que meter. Sí, pero normalmente son 5.000 una calidad estándar. Ah, o sea, 5.000 soles, 5 canciones. 5 o 6 canciones. O sea, 1.000 soles por tema. Exacto. Porque ya tendría que ser algo original en lo que es pista, instrumentales, ¿no? Y dime, ¿esa productora o ese lugar te facilita las pistas o ya tú le llevas de alguna forma todo ya mascado? Depende cómo te sientas más cómodo. De repente tienes un pata que es beatmaker y que te gusta su trabajo y su calidad. Y bueno, puedes comprar ese beat o quedar un acuerdo con él y ir a un estudio, ¿no? Donde se pueda grabar, ¿no? lo que pretendes y ya sí. O en el estudio mismo también el mismo pata te dice, oye, también sé chambear y a ver, demuéstrame más o menos Tus pistas. cómo es tu trabajo. Si te gusta, queda, si no, no pues. Ah, wow. Pero normalmente es así. O sea, más o menos son 5 temas y te pueden poner a ellos la pista Exacto. o algunas veces no. Y es un alrededor de 5.000 soles. 5.000 como mínimo, ¿ah? Y eso, que no solamente es grabación. Ya Solo quieres voz. Solo voz, grabación y acabado.
masterizado. Masterización. Ya después viene lo que es el videoclip, pensar en eso. Y dime, los precios varían, por ejemplo, uno te puede cobrar 5.000 y otro te puede cobrar 7.000 a 10.000 soles, pero ¿cuál es la variación en eso? O sea, entre esos montos, ¿solamente el lugar o la calidad de equipos, el audio que te bota o los efectos que te ponen? ¿O te cobran solamente por la pista y no por los efectos, no por los arreglos? Ya, es que hay estudios también donde se involucran más personas, ya. Donde de repente ya un género urbano es digital. Tú Más pones, digital, pones sí. el instrumento y ya está ahí nomás lo puedes hacer. De repente un género más complejo como que es fusionarlo con salsa de repente. Necesitas, Más músicos. necesitas músicos que graben los instrumentos reales. Y ahí es donde va aumentando Tu calidad y el costo. la inversión que tienes que dar. Ah, o sea, varía mucho de acuerdo a eso. Varía mucho de acuerdo. El género más módico, se podría decir, más barato, que es el rap y el reggaetón. Que permite que muchos también le metan así. ¿Y consideras actualmente que hay apoyo muy bueno, acá en Perú sobre la industria del reggaetón? El Perú el siempre ha género sido urbano? bueno, el Perú siempre ha sido bueno, desde Ataque Ra hasta, ¿no? Traviesa, traca, traca, desde... Que se hizo viral, ¿no? Reggaetoneando, o sea, sí, siempre fue bueno Perú, solamente es que nunca tuvo la visión, ¿no? Y la visión la tenemos ahora, ¿por qué? Porque vemos que nuestros hermanos, o sea, Está saliendo Colombia, adelante. Argentina, México, son países que somos hermanos y notamos, oye, mira, está haciendo eso, ¿y por qué nosotros no? Y recién... Y recién realmente se está tomando así como que En serio, un poco más. en serio la cosa. Pero de que el apoyo siempre va a haber mientras tú sigas metiéndole el punche, yo creo. Y en el tema de los conciertos, presentaciones ya en vivo, ¿has tenido dificultad con eso al momento de querer presentarte en alguna discoteca? ¿Dificultad en qué aspecto? Sí, de que no me han querido dejar cantar. Porque imagino o no que se es ha podido como- cantar. Imagino que es como en las bandas de rock que recién inician, que Mm. quieren presentar su música y tienen que juntarse con más personas para poder tocar. Imagino que algo muy similar pasa también en el género urbano cuando quieres Eso salir adelante. me pasaba cuando más chibolo. O sea, creo que me tocó un evento acá por el, ¿cómo se llama este óvalo acá en Surco? San Roque. Ya, Ahí hay creo un club de la Marina o algo de la Marina. ya. O de la FAB, no sé. Había un evento, ¿no? Nos invitaron y en ese tiempo yo tenía mi dúo, Latin Love. No, era género romántico. Romántico, letra feeling, así, ¿no? Ah, ¿Ya? era como... Full feeling nada más. O sea, Encasillándole en un tema como baladas. baladas. Y en ese tiempo íbamos a cantar en ese evento y era un poquito difícil porque el evento era de rap. Y nosotros íbamos a meternos con un poquito Claro. de música comercial, se podría decir. Un poco distinto. Un poco distinto, como que romántica y unos toques más comerciales, como que una canción bailable, ¿no? Exacto. En un evento de rap y todos no quieren bailar, quieren mover la cabeza nada más. Y incluso... Y en ese momento, ¿sabes por qué? Porque Ator Untela se iba a presentar en ese momento. Ah, o sea, era un pata conocido Claro, que... y aparte la fanaticada estaba tirando para él más que nada. O sea, era como una especie de teloneros Sí. de ese artista. Pero no me quejo ya que a las mujeres sí les gustó, a los patas nada más, ¿no? Como que... Un poco más cerrados, ¿no? Un poco más cerrados, o sea, más... Pero también lo mismo pasa también en el rock también. O sea, quieren como que respetar mucho el tema del pelo largo, la ropa negra. Ya, imagino que en el tema del rap va a ser lo mismo, ¿no? La gorra para atrás, la ropa sumamente holgada. ancha. Claro. Y que sea flaco, ¿no? Sí, de hecho. O sea, como que se encasillan solitos. Y si ven algo diferente, como que o bien eres A o bien eres B, todavía no saben en el medio. Exacto. Sí, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero así algo feo no... O sea, actualmente ya es mucho más sencillo conseguir presentaciones. Sí, porque ya tengo también una mejor calidad, demuestra que se puede escuchar y en un evento sonar increíble. Ah, y usualmente ¿cómo es eso? O sea, vas a una discoteca y le dices, como que, oye, me tengo este material. Promotores, brokers, publishing también es lo que sirve, ¿no? Y me contacto también con gente del medio artístico también, pues, ¿no? Hago que escuchen mis canciones. Posiblemente les digo, hermano, mira, escúchate esta, te puede gustar y ya tú sabes, de repente puede salir algo bacán, ¿no? Y ahora con las redes sociales es mucho más sencillo de alguna forma, porque llegas a más público también. ¿Te has Puede sabido? ser más sencillo también, pero también es complicado, ¿no? Igual hay competencia igual. Exacto, la competencia es tremenda y el talento también. Y hay gente que lo desarrolla y es muy buena en lo que hace, ¿no? Y cuando has tenido presentaciones en vivo, ha habido como que un choque al inicio, porque de alguna forma el público peruano no está acostumbrado a tener un show de un reggaetonero cuando recién inicia. Me imagino que es un poco más complejo de digerir al escuchar, por ejemplo, una banda de rock que sabes que están cantando porque ya estás más acostumbrado a todo eso.
pero cuando es algún tema de reggaetón es un poco más complejo de digerir para el público de alguna forma. Yo creo que si tú vas y eres un artista urbano, pero cantas la canción de un artista ya conocido, Ya pega. le va a gustar a Le va la a gustar, gente. de ley, claro. Pero si tú vas con tu canción, Con tu propia. tratando de promoverla y nadie la conoce, obviamente vas a tener un cierto rechazo, un cierto espasmo ahí donde la gente solamente te va a mirar. Como que ¿no? fue, ¿no? Y eso creo que es el punto en sí. Mi- Mostrar algo que nadie sabe que existe y que lo escuchen y que se lo coman, no sé. Yo te comento una experiencia. Yo trabajo por el centro de Lima, cerca, y es El Hueco. Ya, Y ahí en El Hueco, cuando he estado viendo todo esto de la piratería de discos y varias cosas que hacen por ahí, ya. muchas personas que están metidos en la cumbia, empezando con el género de la cumbia, van ahí y pagan un precio porque sus temas aparezcan en esos discos. Y como la gente los compra masivamente, es como que por ahí van promoviendo su música y van llegando a gente. O sea, ya no es mucho la radio, no es mucho lo otro, sino que como la gente va y compra y de alguna forma los piratea, hace como una forma de marketing agresivo al momento porque creo que el disco está a un sol. O dos, un Claro, sol. claro. Es como que por ponerte en los primeros tracks de canciones para que la gente como que va a poner el disco y de ahí va a escuchar tu canción. Claro, Dice, exacto. ¿qué es esto? Ah? Y luego capaz o la cambia o la tiene ahí, pero igual cuando vuelva a poner el disco o el USB va a volver a sonar. Así que en algún momento la va a dejar y poco a poco va. Exacto. O claro, dicen también, y una vez también intenté eso hacer cuando tenía mi dúo, me la dinlopir al hueco, ¿no? Y piratear mis canciones, ¿no? Y para regarlas. Pero en eso me di de cuenta también de que agarran tu canción, te dicen, ya, ¿cuál es tu canción esta? Ya, vamos a ponerle en este disco, ¿no? Donde... Como una playlist de Spotify. O sea, Variado. variado, y te ponen variado ahí. No, pero te engañan porque dicen que a la hora de venderlo, no, sí, es full esto. No, pero al final sale de sorpresa una canción que no era. No es del género o algo. O sea, la piratería es buena y mala. O sea, tiene sus cosas dependiendo Mala de para qué lo las hagas. disqueras, pero buena para los artistas y que puedan tener eventos, porque al final y al cabo lo que importa es que sean conocidos. Pues, ¿no? Es como la Que gente que escuchen. vende libros. La gente que es escritora o es autora de libros, yo quiero que la gente me lea. Y vas a una firma de libros y te das cuenta que la gran mayoría todos son piratas. Y toda esa gente no le vas a decir, "Ay, no te voy a firmar tu libro pirata porque no me estás comprando a mí". Cuando lo que tú quieres es que te lean, pues. Y lean lo Sí, que haces pues. crítica, se identifiquen y vayan contigo, ¿no? Sí, es un tema ahí. Un poco como que complejo de digerir complejo también, ¿no? de digerir, pero que te encuentras en el camino. ¿No? Y que es necesario. que es necesario. Es un mal necesario. Es un mal necesario, realmente, sí. Pues, La piratería es un mal necesario. sí. Sirve en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, pero de repente para monetizar el original no. Es mucho más complejo. ¿Y en redes como TikTok estás metiéndole por ahí contenido? Sí, estoy subiendo, a veces hago live, pero ahora como estoy preparando un EP, ¿no? Estoy tratando también de impulsar así como que el TikTok ya. Para que se mueva, porque ahorita todo el mundo está en TikTok. Su bailecito y todo eso. No, pero más que todo los en vivos de conversar. La gente se queda conversando. También. La gente se queda hablando. Yo escuchando y le pones la bulla y hablando. O sea, sirve mucho para mover tus redes sociales. Ujú. Y cuéntanos, tú a nivel ya personal para mantenerte, aparte de la monetización que te genera lo de la música urbana, ¿estás trabajando actualmente en otra cosa? Sí, estoy trabajando en en el sector público. Y dime, y todos al inicio siempre empezamos de esa forma, De todas maneras, para claro. costearse todo. De hecho, desde pequeño, desde chibolo. Yo empecé como que a los 10 años ya a limpiar carro por acá en el Bora Bora cuando estaba... la En lo gente- Bora Bora, ¿no? Claro. Tiempos aquellos, ¿ah? Y ahí- Dinos tus redes sociales, por favor, para que la gente te pueda seguir. En mis redes sociales me pueden encontrar como El Chava Oficial. Sí, la voz del barrio, el villano del flow. En YouTube, en Facebook. En Bajo la Luna. ¿Ah? En YouTube, en Facebook, en TikTok. En TikTok todas. me encuentran como Chava Music. Ahí sí. Es muy distinto. Ahí cambia un poquito. Ahí cambia un poquito la cuestión. Si tienes un espíritu poderoso, siempre te va a llamar a querer brillar, ¿no? Y eso es a veces lo que yo agradezco siempre. Gracias a Dios por darme este pensamiento, este positivismo, estas ganas. La actitud, ¿no? Actitud. Esa es la clave, la actitud. De querer salir adelante, de seguir empujando las cosas, Las moviéndolas. cosas, así con tus errores y todo eso. A veces nos orientan, nos dicen, pero a veces con los propios golpes que uno tiene que recibir es que entiendes recién, porque no es algo que desconoces. Qué bien, ¿ah? Sí, Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. siempre. A Dios en el corazón y en la mente. ¿no?
Claro, qué bacán, qué bonito. Y dime, ahora que me has comentado todo esto que estás trabajando en la MUNI y todo, ¿ha habido una experiencia donde has tenido que, no sé, controlarte mucho más allá de lo normal, donde has visto como que, pasa algo muy... Sí, a veces yo he pensado quitarme, ¿no? Porque dicen el sereno no hace nada, pero no. Ya 3 veces o sea, he recibido impactos de bala, no he recibido impacto de bala, pero sí he tenido ese... sí. Qué abuso, qué laraco, causa. Sí, pero malazo, pues, no se lo deseo a nadie porque a mí no me ha caído, pues, felizmente. Pero te han disparado por una... Sí. No, en Pedro de Osma, acá nomás. cuadra 4, es una calle, ¿no? Es una calle larga de 4 o 5 cuadras y es un poco oscura, ¿no? Transita poca gente. Es la zona un poco picante de Barranco. Creo que es una zona picante, no tanto, o sea, sí picante porque un motorizado hace lo que sea ahí, ¿me entiendes? Pero todas las zonas de Barranco no son bonitas. Como todo Hay zonas tiene de Barranco que son feas. Caricello, Qué abuso. Claro, pues. Caricello. Vigil. ¿Dónde está el colegio Santa Rosa? El colegio Santa Rosa. Vigil, esa parte también un poco movida también. Ah, ya, claro. Tirabanti, Talana, Malambito. Malambito. Barrio serio, pero barrio serio. Malambito, ¿no? Pero no, Esos nombres también. en la calle tienes que tener código nomás y todos somos iguales siempre, ¿no? El del barrio siempre vas a ver mirando a los ojos a la persona. ¿Qué? ¿Pero cómo inició? Inició, ¿en qué estábamos? En que casi te meten un balazo. Ah, ya, no, sí, estábamos en Pedro de Osma, cuadra 4, y yo estaba haciendo mi ronda con mi moto, normal, ahí, tranquilo. Y en eso miro a la derecha y una moto lineal negra, puta, 2 ocupantes de la clásica, 2 ocupantes de negro, y el de atrás se baja y puta, hace la mague, ¿no? Concha de su madre. Y yo digo, están robando, digo. Qué ¿no? abuso. Y yo aprieto la sirena. El weón se da la vuelta, se da cuenta y a y ti. se sube la moto y rompe, ¿no? Ya, pero no le había robado felizmente. Ya, y yo fue mi error entonces, creo. La adrenalina me hizo seguirlo. No, Diego, no lo hagas, no. No debía hacerlo. Me hizo seguirlo y para que no lo sigas. no, es que para detectar también, porque como es mi zona, ya yo tengo que saber al menos quién es, más o menos para sacarlo, ¿eh? Voy para ver la placa y la placa estaba como que borrada, puta, no se veía. Ya para cuando me di cuenta, el huevón había volteado, me sacó la pistola y me sopló 2. ¡Plum, plum! ¿Cómo es posible que Y yo, es un bla, seso? para el suelo con la moto. Pero... o sea, fue automático. O sea, fue como automático. que, ponte, no sé, tú estás acá, adelante, y viste que doblaron y tú. Sí, no, yo vi la maña que hizo así, me sacó y la sopló de verdad, pero no. Mi reacción fue tirarme así de costado, nada más. Te raspaste el brazo, algo así. Ya entrando para Chorrillos, en el límite con Chorrillos. Por la Maison de Santiago. Por la Maison de Santé. Todavía en zona un poco concurrida, pero de Sí. noche es totalmente oscuro. Por eso te digo que no es picante tanto la zona, sino que ahí mismo utilizador rompe. Ahí estás libre y picas y te vas de frente ya, pues. Claro, sucesos como esos, ¿no? También la vez pasada, pero eso fue ya por Chipoco, donde también por evitar un robo, una cosa así, plum, me meten un plomo y no me cayó, güey, porque estaba a 1 metro nada más, güey. Sí, algo así como cerca, esto, o sea, cerca, sí. mano, cerca. ¿Qué frío el pata? Frío. O sea, ahora sí. Y yo en ese ¿Te tiempo tocó así? no Dios tenía mío. moto, tenía bicicleta. Estaba en bicicleta. ¿Y por qué? ¿Los serenos no te Es dieron que moto? no, y mi adrenalina siempre, es que como yo estoy en el ejército, Qué abuso, qué tengo laraco, ese- causa. tengo ese chip, man. En Ese el chip ejército. En el ejército, no, de siempre defender y todo eso, tratar de capturar. No tengo mucho miedo, pero es la adrenalina, pero después la pienso. Y te puedes morir, Obvio, pues. Obvio, ahí tengo el cartucho todavía, guardado, Así, de recuerdo. de recuerdo, lo que me puedo matar alguna vez. Así. Y ya, pues, sí, esas cositas me hacen pensar cómo seguir, ¿no? Sí, seguir chambeando, ya, ¿no? Y eso fue, me dijiste, eso es por UTEC. Sí, por UTEC y lo otro fue por Maison. O sea, el límite. ¿Estabas en bicicleta por qué? ¿Pasando? No, yo estaba en bicicleta porque en ese tiempo yo era sereno con bicicleta. ¿Inicias con bicicleta? Sí, ahí evolucioné. Sereno motorizado. Evolucioné. ¿De verdad? O sea, sí. ¿inicias con bicicleta? Sí, haces tus ronditas. Y comentaste algo muy interesante. ¿Estuviste en el ejército? Sí, bueno. ¿Y por qué? ¿Qué tal esa experiencia? Me metí al ejército en ese tiempo yo para enderezarme, bueno. Estás muy perdido ya. ya. Estaba muy perdido. Ya fueron como que a los 20 años. O sea, ya un poco ya más grande, ya. Más grande, ya, grande. ¿Cómo empezamos? Te digo, yo estaba muy descarriado ya en la vida, pero yo no tenía una línea, pues, no
no tenía Un orden. un orden ni nada, no tenía aspiraciones más que estar con los patas en la calle, hueveando por aquí, bueno, por allá. Y a veces acá también el barrio que te rodea. Te No caga. todo es positivo, ¿no? No, ¿Me entiendes? te No todo es caga un positivo. poco, Hay claro. cositas que te pueden jalar y si te agarras por ahí te puede llevar por mal camino, claro. ¿me entiendes? Y por ahí yo estaba yendo. Y felizmente agradezco, siempre lo he agradecido. Ahí Dios ha puesto buenas cositas en mi mente que dice, a ver, haz esto. Pues dije, me voy a meter al ejército y me metí. 2010 para el 2012. La consigna era entrar y ya, pues, enderezarme. Sí, fue para qué. Me metí en la escuela de paracaidistas. Me fue bien, me gustó. Sí, la gente. ¿Y eso las cómo es? O personas. sea, fue servicio Sí. voluntario. Servicio voluntario. Llegas de todas las provincias. ¿sabes? Gente de todos lados. ¿sabes? Algunos hacen el servicio voluntario para luego seguir la carrera técnica. Claro, los que buscan eso, sí. Los que... Para ese tiempo no querían. Yo para ese tiempo también seguía haciendo música. Ahí estaba mi mundo en la música también. Y... O sea, estabas todo pelado. pelado, Coquito. ¿Ah, sí? Coquito. Oye, interesante esa. Coco Giles estaba. Pero, puta, no terminé los 2 años. ¿no? ¿Te quitaste antes? Me quité antes. Creo que al mes, 2 meses. Al año, 2 meses. Al año, 2 meses. ¿Y eso? Hice mi curso básico, todo. Salté del avión, todo acá. Y todo iba a seguir bien. Yo iba a terminar bien. Sino es que hubo un problema. Un problema que me pasó dentro de la compañía. ¿no? Dijiste ya. Que me llevó a decir, no quiero más. Ya no quiero estar acá. La verdad. Dijiste no, ya no vaya. Emborraché, pero un día, weón, la cagué. Un día la cagué, mano, la cagué mal. Borracho y drogado, pues, ¿no? Ah, abuso. su madre. Como si nunca hubiera conocido eso, pero así es, pero a veces ¿no? Cuando tienen que pasar las cosas, tienen que pasar. Tienen que pasar las cosas. Y por algo tienen que pasar también. Bueno, no se hubieran dado cuenta si no me hubiera puesto belicoso también cuando entré. Pues. Ah, te pusiste a pelear, ¿no? Me puse a pelear con la cuadrilla, weón. No a pelear, sino que, puta, como ya había ascendido, creo, a cabo. Ah, te pusiste faltoso. No sé, es que creo que me caía mal un pata y ya. Y el pata se quejó, o vino el técnico, puta, me zamaqueó, me dio una carajeada, me hizo poner el equipo de paracaidismo, todo, ya, hasta que amanezca, vueltas en el campo. Y fui a hacerlo, pues, ¿no? Para después, cuando al amanecer, ya tenía que hablar con el coronel. Como que a las 5:30 de la mañana, por mi mente rondaba, no, pues, bueno, mejor me voy, dejo esto, me pongo mi ropa, trepo muro y me quito. Dicho y hecho, ¿no? Puta, fui a la cuadra, sí, el coronel, el capitán me ha dicho que ya me pongo mi ropa. ¿no? Los compañeros que me preguntaban por qué, ¿qué? ¿Ya te vas, men? No, sí. Me voy por atrás y trepo y me quito. Prácticamente eso, ¿cómo se llama? Desertaste. Pero no, luego también tuve que arreglar el problema. O sea, fuiste luego. Regresé, tuve que regresar. Porque si no iba a estar manchado. O sea, fuiste y dijiste, ¿sabes qué? Me porté mal y... Sí, me arrepiento de haberlo hecho. Todo eso. Y cuídense, algo así. Sí, y bueno, felizmente se accedió a eso. No sé si sea prudente decir estas cosas en vivo, pero sí. No, prudente no. De alguna forma cuenta como tu experiencia. Y de algún momento, de acá a unos 5 o 10 años, cuando veas esto de nuevo, vas a decir, mira, así yo era a esa edad y me porté de esta forma y ahora ya soy distinto, pues, ¿no? Sí, No, capaz puta, ya eres famoso, pues si te votas, pues como Bad Bunny, ¿sí o no? En firme, pues. Tal vez, pues, ¿no? Tengo Dios derecho, mío. tengo derecho. Claro, también. Tengo derecho a votarme. Claro, pero uno nunca sabe, ¿ah? Ya, pues. Uno nunca sabe las cosas y los giros que puede dar la vida en un momento tan corto o tanto tiempo después. Y tuve que irme al loquero, pues, mano. Me mandaron para el manicomio, ¿eh? ¿Ah, sí? El HMC, no sé si ¡Al loquero! En realidad, yo no creo que sea un trauma, yo creo que es el problema de las sustancias. Esas cojudeces te cagan y te... Porque uno puede ser una muy buena persona, pero esa nota cuando uno está bien pegado a eso, es como que te... No eres tú, No eres pues. tú. No eres tú, Realmente no eres no eres tú, tú. no eres tú. Y es un escape, Exacto, pero no eres tú, pues. claro. Y luego llegaste a ese lugar y estuviste un tiempo también. Sí, 3 meses internado. El ejército mismo. 3 meses estuve, pero con los locos, ¿no? Yo no tenía problemas mentales, pero sí, Con los locos. pero sí, Te me hace reír, la había fregado, pues, ¿no? Y bueno, yo tuve que decir eso, ¿no? Que no puedo estar acá, el ejército ya no me gusta. Veo un color verde y me asusta, ¿no? Es así tanto para que
bueno, sepan que realmente sí está mal el muchacho, ¿no? Y por eso es que me mandaron para el manicomio. Y ahí estuve 3 meses con psicóloga y todo eso. ¿Y te ayudó un poco o sentiste que era por las puras? No, al contrario, o sea, no me ayudó en nada. O sea, yo me había hecho totalmente loco. Para que, ¿Para qué? todo quede Para que- bien. Sí, lo único malo es que ahí te pepean, pues, ¿no? En el manicomio te pepean. Ah, estabas adormecido. Te adormecen, ¿no? Esa vaina yo ya no podía estar sin esa pastilla, ¿no? Ah, eso es lo malo. Es cierto, he escuchado a Son mucha adictivas, gente que consume hasta para dormir y ya no puedes. No puedes ser. ¿Por No qué? puedes dejar. Porque Y tienes que hacer un proceso para dejarlo. yo cuando intenté dejarlo, tú cuando duermes sientes hasta el más mínimo sonido, tus nervios corren, todos. Como que necesitas esa pastilla para que te relajes. Ah, O sí. sea, sí, cualquier cosa te levanta, no puedes. Nervioso, siempre estás tenso. Esas pastillas son así, son feas, ¿no? Yo no la- O sea, al inicio te ya ayudan, no- pero luego te dañan. te ayudan a estabilizar. Pero No, por el realmente te momento. dañan, pues, ¿no? Como la leche de Gloria, pues. La leche de Gloria dicen que es leche, no es leche. Pues. Ah, o sea, sí te pegó esa nota. Pero sí, habré sufrido 2 semanas así, sin tomarlas y tomando agua, tratando de calmar esa necesidad de querer tomarla, ¿no? Ah, o sea, sí pasaste O sea, por sí, un periodo de pasas ansiedad. De limpieza se podría decir. Pasas un cuadro. Para que te desintoxiques. Un cuadrito. Ah, mira, interesante dato, ¿ah? Esta vaina le... Qué locura. Y esos patas realmente sí estaban loquitos. O sea, sí tenían sus problemas mentales. Sí tenían. Yo había momentos en que yo estaba en mi cama y a rato, no sé, hago así y de repente veo y el pata estaba parado frente a mí, pues, ¿no? Mirándome. Oye, ¿y qué fue contigo, Leo? ¿En qué estabas, Leo? No. Enfermera lo llamo, ¿no? Enfermera. Y la enfermera viene. Hola, ven, ¿no? Y ese loquito era del otro cuarto. Se había metido en tu cuarto. Se había metido a verme. Se lo quedó. Sí, y habían otros, pero los más bravos están amarrados. Ah, o sea, hay gente que sí ya está mal. Sí, mal, es que en su cuadro les da. En su cuadro. Pueden ser violentos. Pero no los amarran fuertes, sino más como que para que estén sostenidos. No he visto así actos de violencia. O sea, Es todo ha sido tranquilo, sí, normal. tratan bien. Te dan tu buena comida. Ah, los hacen de comer. Sí, les dan de comer. Las 3 comidas del día. Eso era Wow. lo único que yo esperaba, la comidita. Y ya, cuando salí de lo quiero ya, pues no. Ya, y te dieron tu Volviste- diagnóstico y te dijeron, estás sano. No, ya quedas ya como el loco de por medio. Loco de por vida. Interesante, o sea, esa fue todo el desenlace y toda tu historia para llegar a la música. Ves que hay un contexto grande Sí, de hecho. y eso ha ayudado mucho a que... ¿Qué? A ser la persona que soy realmente. pues. Claro, A ser la persona que soy. Eso me ayudó bastante pasar por ahí. qué bien, ¿ah? Toda esta historia que nos has contado, todas estas experiencias. Vergüenzas que me dan, pero ya, pues, son cosas que me han pasado. ¿Qué? A mucha gente. No a cualquiera le parecería, pero no decir que... No, pues si ponemos el ejemplo de Daddy Ahí Yankee, está en de el Don Omar, manicomio. de toda esa gente, ellos creo que han estado metidos en peores cosas. No, de hecho, está preso. Sí. Y no es como que digan, yo me arrepiento. Se imagino que sí se arrepienten, pero es como que es algo que no lo van a poder tapar porque también han salido del barrio, Claro, ¿no? que se ríen ahora. Tuviste tu barrio también, pues. Sí, bueno, de siempre. Felizmente el barrio también ayuda bastante. Dedícanos una canción, por favor, aquí al programa, Bajo la Luna. Una que te salga del bobo. Cantaste una al inicio. Algo hay en esa magia que tienes tú, que no me deja ser yo. Es un misterio vudú. La boca me sabe a tu cuerpo, me desesperan las ganas por verte. Es algo que no encuentro, es algo que no lo resuelvo. Vueltas, vueltas, vueltas en mi cabeza, como si fuera una tortura. Yay. Vueltas en mi cabeza, como si fuera... Oye, una tortura. Será. Publicaste una historia hace ya un tiempo donde estaban escuchando tus canciones en Estados Unidos. Un grupito. Y un patita que tengo allá que es Mr. Capri. Es peruano, pero él vive allá, pues, ¿no? De Chibolo. Y Y puso tu bulla por allá. puso mi huella por allá. Hicimos un remix. Se llama Mr. Capri. Así que Mr. Capri sí. ya vive en Estados Unidos. No, él vive en Estados A ver, Unidos. Vive allá. por favor, cántanos la canción. Uy, ¿cómo era esa canción?
Bien pegado y mi cerebro dando vueltas como el dado, acorralado, emborrachado por esa nena que me mira por ahí y que viene por ahí bien pegado. Por ahí va, por ahí va. Ah, claro. Sorry, Mr. Capri, que no me acuerdo de la letra. Pero sí recuerdo eso, o sea que sí hubo Sí. esa De publicidad. hecho, y eso fue una cumbia, una fusión de cumbias. Cumbia urbana. Eso es lo que quiero sacar también ahora. Una fusión de cumbia urbana, así. Con mis toques, ¿no? Tu estilo. Con mi estilo. Hay cumbia ya, pues, de México, cumbia de Argentina, así que tiene que salir la cumbia urbana del Perú. Y eso es lo que estoy tratando de buscar. Salí Pero, adelante. sí, de hecho que sí. Y también estuviste grabando historias con tu amigo, Joan. Sí, Ha sacado su hoy EP. hoy día estuve con él. ¿Hoy día? No, ayer. Mi causa es del Callao, se vino desde el Callao con su patita y trajo su cámara. Dijo, mira hermano, él está trabajando su álbum también. Y quiere darle promoción a un remix que hemos tenido, ¿no? Una colaboración. Que por cierto la canción también está buena. Está en Sí, YouTube mira. también. Ah, Está en YouTube. está en Spotify. ¿No lo vamos a subir a YouTube? Lo va a subir con un videoclip. Lo va a subir Ah, con ya, un- todavía está en estreno. Sí. Está por estrenarse. No, todavía no se ha realizado el videoclip. Va a salir con un videoclip. El estreno ya está, o sea, el audio ya está en Spotify. Ah, ya. Dinos el nombre de la canción y métete un poquito del tema. Se llama Vamos para lo oscuro y mi parte empieza así. Si supieras lo que pienso, te gustaría. Quiero hacerte maravillas, no lo dejemos en suspenso. Tengo la vía libre pa' que seas mía. Mueve ese culo, que sea molde, nena, como plastilina. Wow. Ah, Buena. O sea, va metiéndole con todo va también. metiéndolo con todo. Es que realmente yo en mis composiciones no pongo muchas letras así como que sacadas de onda, pero en este así porque tuve que acoplarme a mi pata, a su género de mi pata, que es Que es más Es así como como- un trap. un poco más explícito. Un trap. Un ¿sí? trap ahí, es más trap. El sí es ya más como soy reggaetonero. O sea, ya Claro, más. exacto, es más trap, ya así explícito y yo a cualquier música, hasta el trap también le puedo meter, pero no le meto tanta letra Un poco explícita. ¿no? Sí, Sí, sí. eso. ¿Y qué tal? ¿Te has sentido cómodo? Bacán, güey, bacán. Me ¿Qué siento tal? como- Es como una conversación de casa. amigos. Sí. Conversación de amigos. Falta la seca nomás, pero... No, Producción. producción. Producción, ¿qué más? Falta algo, pues, producción, ¿qué pasa? Si no, yo me hubiera comprado. ¿no? Ay, terrible, ¿eh? El terrible vaso. Este video es auspiciado por Hedonista. Siéntete libre, la marca que nos auspicia aquí en el podcast y también en las otras redes sociales que tenemos por ahí. Así que síganos aquí en YouTube, en TikTok y también en Facebook y en Instagram, que estamos en todas las redes sociales como podcast en Bajo la Luna y gracias a Hedonista. Seguimos. Seguimos aquí. ¿Vas a tener una presentación próxima? Ahora no tengo nada todavía. Lo que sí es algo nuevo que estoy tratando de traer con lo que es la cumbia. Voy a preparar primero mi Para recién producto poder para yo lanzarlo. recién poder salir con ese producto al mercado, porque ya pienso hacerle una inversión ya más interesante también para seguir avanzando, para poder salir más medios en la televisión, darle para la radio. Porque la calidad y el talento ya lo tengo, la composición, felizmente, gracias a Dios también me dio. Mis composiciones no son tan malas y las perfecciono. Y dime, si alguna disquera te contratara y te auspiciara con las grabaciones, con la música, en ese caso, ¿cómo se maneja con el tema económico? La disquera no te va a buscar si tú no tienes más de 100.000 recién reproducciones en Spotify. O sea, la disquera, y eso, para que te tome En cuenta. importancia, serán de 1 millón a 3 millones. La disquera, de ahí, cuando tú tienes ese público, recién va a tener la confianza de dirigirse a ti, ¿no? Invertir. Invertir en ti, ¿no? O a ver qué sale. Pero ¿y cómo se maneja eso? Eso es hacer buenos temas, ¿no? Para llegar a esos números, ¿no? A esa tendencia. Y darle más que nada punch, inyecciones al Spotify, a las redes. Él escribe como un negocio. güey. Eso es Una empresa. inversión. La música es dinero. La música Todo lo que sea el arte es dinero. Sí. Pero este arte también cuesta más, creo, un poquito más. ¿no? Porque arte de pintura, el pintor, no sé, solamente creo que necesita su pintura sin menospreciar, sin querer menospreciar a nadie.
Pero esto lleva más cosas, Por lo audiovisual, todas estas cosas, ¿no? más cositas que se necesitan. Bueno, amigos, llegamos al final, creo yo. La despedición, Sí. me siento bien, me siento tranquilo, me siento en vibras positivas acá. Gracias, ¿no? a la gente de Bajo la Luna. Sigan viéndola, sigan viéndonos, ¿no? Y escuchen mi música, El Chavo Oficial. Nos vemos Bajo la Luna, muchas gracias. Y ahí estamos. Yeah. Estas son preguntas ping pong con Chava. ¿Cantar o componer? Componer. ¿Rubias o morenas? Ruidas. Perú es un país. Rico. Completa la frase. Las personas siempre me dicen que, Soy bueno. siendo cantante, aprendí que Aprendí que en el esfuerzo está el éxito. lo primero que hago al levantarme es. Préndelo, préndelo. Yo ¿Qué quiero cosa? fumar un porrito de marihuana. Por ahí va. ¿Qué prefieres? ¿Un pedito o un chanchito? Ay, un chanchito. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o quedarte en casa? Cine. Y por último, venir abajo la luna fue. Una experiencia inolvidable. En serio. ¡Ay, bravo! ¡Aplausos! Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias por estar aquí presentes en el en vivo, porque también el programa se transmite en vivo en YouTube. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. ¡Chao! Gracias, hermanito.